conciencia? Si lo procurásemos, tendríamos así una buena mayordomía. Sería mucho mejor nuestra mayordomía. Les contaba yo una historia, ¿cierto?, de un avión que se estrelló y el piloto no hizo caso a los avisos, y en la caja negra, ¿cierto?, los que buscaban en el accidente encontraron todas las alertas que mandó, ¿cierto?, el sistema, a los cuales el piloto no hizo caso y el avión se estrelló y todos murieron, ¿cierto? Y dijimos que la conciencia es esa caja negra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Cuando desconectamos la voz de la conciencia y decidimos de todos modos hacer algo incorrecto, ahora simplemente ya no nos sentimos culpables, sino que más bien ya somos culpables, porque lo hicimos y desconectamos esa voz. A la mayor parte de la gente no le agrada, y tal vez a usted no le agrada sentirse culpable, porque no es un sentimiento agradable, ¿cierto? Es incómodo. Pero cuando hacemos algo reprochable, deberíamos sentirnos culpables porque somos culpables y no hicimos caso a la voz de nuestra conciencia. Es por eso entonces que necesitamos entender en esta mañana qué es la conciencia y cuál es su función dentro de mi ser, dentro de la mayordomía. Vamos a entender en cierta forma en esta semana y en la siguiente que hay tipos de conciencia en nuestra vida, en el ser humano. La conciencia entonces fue diseñada para que reaccionara ante una ilegalidad y la falta de responsabilidad, ¿cierto? Es el lugar donde se registra la culpa, la vergüenza y el temor, ¿cierto?, a un castigo, a un juicio. Dios colocó la conciencia en la intimidad del cerebro, es una parte de nuestras facultades mentales, pero que nace también, como siempre las facultades mentales, nacen del corazón. Y la colocó ahí para que ésta actuara como un sistema automático de alarma, el cual nos advierte del peligro de una conducta inadecuada, de una situación incorrecta en nuestras vidas. Dios colocó eso para que fuese nuestra alarma, nos avisase de lo mal que estamos actuando. Cuando entendamos la forma de actuar de la conciencia, sabremos que es uno de los dones más asombrosos que Dios nos ha dado. Es asombroso, aún más que el intelecto, más que esas cosas, está la voz de la conciencia, como se dice. Y nos ha dado a los seres humanos, a las personas, y es la conciencia lo que nos diferencia también de las otras creaciones de Dios en este mundo. Es la habilidad que Dios ha dado y ha puesto en nosotros para que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo. La conciencia humana refleja la imagen de Dios. La sociedad puede considerar a la conciencia como un defecto porque perjudica su amor propio, lo que la gente quiere hacer porque somos libres. Entonces para ello la sociedad es un obstáculo de lo que es bueno y malo, porque la gente quiere hacer todo lo que le plazca, no importando el mal de otros o el mal que producen. Hay egoísmo, hay egocentrismo. Entonces la conciencia es como un defecto, pero para nosotros los creyentes es una virtud, es algo grandioso que Dios nos ha dado. La conciencia, sin embargo, no genera culpa. ¿Cómo es eso? No genera culpa. La culpa la genera la desobediencia. La conciencia detecta la culpa. ¿Qué dice Romanos 13, verso 5? Romanos 13, verso 5, hermano Manuel. Romanos 13, verso 5. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Se fija? Es necesario estarle sujetos, no solo por la razón del castigo, que es producto de la desobediencia a Dios, sino por la conciencia. Entonces no genera castigo, lo detecta, lo hace sentir el dolor del castigo. Pero el castigo es generado, ¿cierto? Y el juicio de Dios es generado por la desobediencia del hombre. Y dice acá que es necesario estar sujeto no solamente por las normas
de los hombres, en este caso las autoridades, sino que por Dios, por causa de nuestra conciencia. Los creyentes, ¿cierto?, no solamente debemos obedecer al gobierno, a nuestras autoridades, por ser una obligación puesta por Dios como ciudadanos, sino porque también es un deber espiritual ante Dios. Y ahí juega la conciencia en ese sentido. En 1 de Juan capítulo 3, no alcancé a corregir, pero es desde el verso 18 al 21. A última hora le agregué un verso más. 1 de Juan capítulo 3, verso 18 al 21. Por favor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Gracias, hermano. En el contexto, entonces, muchos temen, por ejemplo, por no amar correctamente a los hermanos o como debiera amarse. Se sienten culpables porque piensan que no son capaces de, según estos versículos, de mostrar el mismo amor que Cristo enseñó y expresó. Y pareciera que el apóstol Juan hubiese entendido este pensamiento en muchos y hubiese escrito estas palabras inspiradas por Dios en ese sentido. Porque a muchos los perturba su conciencia por no saber cómo expresar bien el amor que Cristo enseña. ¿Cómo escapamos nosotros de esa constante acusación de la conciencia? ¿Cómo escapamos? Porque no sé si le ha pasado que cuando está ahí, ha hecho algo incorrecto y está su conciencia diciendo que hiciste mal, acuérdate que hiciste mal. Y dejamos pasar el tiempo, pero de repente pasa algo que gatilla, lo hice mal. Y ahí está, acusándonos, encendiendo las alarmas. Y nosotros queremos, ya, déjate, y peleamos con nosotros mismos, ¿cierto? Con nuestro yo interior. y queremos cambiar el tema en nuestro corazón, pero ahí está. Hay ciertas cosas que lo gatillan y lo hacen despertar. Y nuestra conciencia nos dice, hiciste mal, todavía no lo solucionas. ¿Cómo escapamos de eso? No es pasando precisamente por alto la ofensa, el pecado que hemos hecho. ¿Qué es lo que usualmente hacemos? Pasar por alto, decir, que el tiempo lo disipe todo, lo calme todo. No es pasando por alto, ni aún no es justificando nuestra conducta. Debemos acordarnos que Dios conoce nuestro corazón y conoce nuestra conducta. Miren lo que dice 1 Corintios 4, versículo 3 al 4. 1 Corintios 4, versículo 3 al 4. ¿Lo puede leer, por favor? ¿Lo tiene, Alejandro? ¿Lo tiene? Léelo, por favor. 1 Corintios 4, 3 y 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí Amén. mismo, porque aunque de nada tengo mal conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Amén, gracias. Pero el que me juzga es el Señor. Entonces, la voz de aprobación es más fuerte que la voz que acusa nuestra conciencia o la voz de otros. Si estamos en Cristo, Él no nos condenará, dice Romanos 8.1. ¿Sí? Dice que debemos acercarnos a Él y andar en el Espíritu. Y nuestra conciencia no tendrá mayores problemas, Romanos 8.1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si anduviésemos conforme al Espíritu, no tendríamos problema en nuestra conciencia de lo que hacemos, porque tenemos la aprobación de Dios. Pero cuando nos equivocamos, ¿cierto? Y cuando estamos mal en el Señor y andamos en la carne, ¿cierto? Con olor a carnecita, pasadito, asado, es cuando sí nos sentimos, ¿cierto? Acusados por nuestra conciencia porque hemos hecho mal. Y la solución no es justificarnos ni que pase el tiempo, la solución es enfrentar
el mal que he hecho con humildad, reconciliándome con el Señor por mi pecado. Porque realmente Él le está juzgando, hermano mío. Y su voz es más importante que la voz de, tal vez, el hombre. Así que, bueno, no tal vez, es la más importante que la voz del hombre. Así que tengamos cuidado con nuestra conciencia. Ahí está para los que anotan, para que no se pierdan. Espero que tomen atención igual. Ya, muy bien. Pueden hacer dos cosas a la vez. Si su conciencia está tranquila, ¿ah? No, yo estoy tranquilo, pastor, estoy tranquilo. Llegué antes que partiera el culto, estoy tranquilo. Bien, pues siga así, qué bueno que Dios le dé esa libertad. Usted puede acercarse a Dios sin temor, si su conciencia está tranquila, con la confianza de que Dios le escuchará. Dice ahí, Juan también hablaba de que pidiésemos al Padre y Él lo va a conceder. Podemos pedir a Dios porque estamos con una conciencia tranquila. Usted recibirá si obedece y hace lo que a Él le agrada, porque su propia voluntad se pondrá en armonía con la voluntad de Dios, que es la voluntad que nos importa a los creyentes, ¿cierto? Los animales tienen instintos y respuestas aprendidas, pero carecen de conciencia humana. La conciencia es una facultad exclusivamente humana, aunque a veces no resulte obvio, porque a veces vemos a humanos que pareciera que no tuviesen conciencia, pero tienen conciencia. Vamos a ver qué tipo de conciencia más adelante. Todos poseemos conciencia. ¿Amén? ¿Entiende? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Lo que se ha dicho? ¿Está clarito? Si le pregunto yo, ¿está mi mamá? No está. No va a decir, sí. De acuerdo a la Biblia, entonces, ¿cómo funciona la conciencia? ¿Cómo funciona la conciencia? En Romanos 2, versos 14 y 15 podemos ver el funcionamiento. ¿Cómo funciona la conciencia? A nosotros, gracias, hermano. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mire, fíjese bien y usted va a entender por qué todos tienen conciencia, de alguna forma. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, ¿cierto? Estaba hablando entre los judíos y los gentiles, ¿cierto? Los judíos tenían la ley de Dios, la ley de Moisés, ¿cierto? Y todas las otras leyes que después se deben haber sacado. Pero los gentiles, los no judíos, no tenían esa ley y no se regían bajo esa ley, ¿cierto? Pero dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, hay una naturaleza, hay algo innato en el hombre que le lleva a hacer lo que es correcto. ¿Me entiende? Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. O sea, al tener una ley innata, ¿cierto? Ya forman una ley propia, una ley moral, ¿cierto? Que es dada por Dios. Y dice acá el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, los gentiles que no tienen ley hacen cosas que son parte de la ley. Mucha gente tiene como una norma natural el honrar a los padres. Mucha gente. Entonces, esto indica que los hombres tienen una ley moral básica. Y eso puede ser diferente, muy básica tal vez en algunos, pero hay algo. Hay principios que la gente hace que aún nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque es una ley moral dada por Dios y puesta en los corazones. ¿Me entiende? Su corazón sabe diferenciar en lo que es bueno y malo. La gente lo sabe, ahora si lo hace otra cosa.
y lo expresa entonces por su conciencia. A esta le sirve como juez. Dice acá el 15 que no es la ley, sino la obra de la ley, la que está escrita en sus corazones. El ejercicio de la ley. Así como la ley estaba de Moisés se grabó en piedra, la ley, cierto, moral del hombre está dentro de cada persona, en su corazón. La gente se condena no por lo que desconoce, sino por lo que hace con lo que sabe. Quienes conocen la palabra escrita de Dios y su ley serán juzgados por ellas. Quienes nunca han visto una Biblia saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y se les juzgará por no haber tomado en cuenta ni siquiera las normas de su conciencia humana. A menudo el juicio de Dios, cierto, se ve obstaculizado por nuestro sentido moderno del proceso legal y los derechos a la persona. Yo tengo derecho a esto, yo tengo libertad en esto otro. Y cierto, van pervirtiendo lo que Dios ha dicho como bueno, ¿cierto? Como dice Pablo, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, ¿cierto? Y debemos recordar que esto va a ser siempre así, cada vez va a ser peor. La gente va a obstaculizar y violar las normas que aún ellos crearon para sí mismos. Lo que se creía en 1800 ahora no se cree. Y muchas de estas cosas se crearon por hombres, por sus normas naturales. Si viajáramos alrededor del mundo, descubriríamos evidencias de que cada persona y cada sociedad tiene una ley moral intrínseca, ¿cierto?, en su corazón y es dada por Dios. Por ejemplo, todas las culturas, o casi todas las culturas, prohíben el homicidio. Y no todas las culturas creen en Dios. ¿Por qué? Porque hay una ley moral escrita en sus corazones, como dice Romanos. Pero aún así, quebrantan esa ley. Y aún nosotros tenemos esa ley y la quebrantan muchos. Pertenecemos a un género que es terco, es orgulloso. Sabemos lo que es bueno, pero insistimos en hacer lo malo. Debemos admitir ante nosotros mismos y ante Dios que no encajamos en el molde humano porque lo corrompemos a menudo. Y mucho menos vamos a encajar en el molde del Señor si no nos entregamos, ¿cierto?, en sus manos a ser moldeados por Él. Este es el primer paso hacia el perdón, hacia la santidad, para llegar a una buena mayordomía de mi alma en esta área. Una persona, ¿cierto?, también otra ilustración, una persona durante algunos años visitó África y tuvo la oportunidad de observar los terribles daños que causaba la lepra en la gente. La lepra causa mucho daño en la piel, pero contrariamente a lo que mucha gente cree, que lo peor de la lepra es el daño a la piel, en las manos, en la nariz, en la cara, ¿cierto? La pérdida de tejidos. Lo que él pudo observar como peor daño es la pérdida de sensibilidad en los tejidos de las personas que poseían lepra, tenían lepra. Los leprosos no sienten cuando el fuego está quemando una parte de su cuerpo, el pie, la mano, ni cuando algo los está dañando. Pueden tomar una olla muy caliente y quemarse sin sentir dolor. Pueden apretarse los dedos en una puerta sin sentir dolor ni advertir, ¿cierto?, el daño, el perjuicio. Esto, en cierta forma, nos puede ayudar a comprender por qué la conciencia es el órgano moral del dolor. Es peligroso, hermanos míos, destruir la conciencia. Por eso le dije que es uno de los mayores dones que Dios nos ha dado. Es peligroso destruir la conciencia o ignorar su existencia, porque perdemos toda sensibilidad, como un leproso. En el Salmos 16, verso 7 y Romanos 9, verso 1. ¿Van a decirle? Sí. ¿Salmo 16? Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. El verso, capítulo 9, verso 1. Romanos 9, verso 1. ¿Vale? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos corrige nuestra conciencia?
¿Cómo nos corrige nuestra conciencia? ¿Cómo nos corrige nuestra conciencia? No lean ahí, San Pillo. En todo caso no está toda la respuesta ahí. ¿Cómo nos corrige nuestra conciencia? ¿Mm? Pero dígalo con convicción, hermana María. Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿No es lo mismo el Espíritu Santo y la conciencia en el creyente? Vamos atrás, despierten. ¿Ah? El Espíritu habla de la conciencia. El Espíritu habla de la conciencia. ¿Por qué? ¿Ah? Según Romanos da testimonio. Según Romanos, eso ahí con la escritura, ahí firme. Según Romanos 9, dice que da testimonio en el Espíritu Santo, los separa para identificarlos, pero los junta en el trabajo. ¿Se fijan? En Romanos 9, verso 1. Por eso yo estaba errado muchas veces, pensaba que la conciencia era lo mismo que el Espíritu Santo, pero no. No, es una facultad dada por Dios a todos los humanos. Y no se anula cuando uno es creyente y cambia de nombre, no. Es un mal concepto que tenemos, sino que se potencia con el Espíritu Santo. Dios concibió el plan para que nuestras conciencias nos advirtieran. Escúcheme bien. Dios concibió un plan. Dios hizo un plan para que nuestra conciencia nos advirtiera de las consecuencias morales de nuestros actos. ¿Qué dijo en Isaías 30, 21 el pueblo de Israel? Entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga: este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco os debéis a la mano izquierda. Dice, entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra, ¿cierto?, que diga. El pueblo había vivido de tal modo que ignoraba, ¿cierto?, como sabemos, a los profetas, a sus maestros espirituales. Ahora Dios les dice que enviaría el Espíritu para que les enseñase y les guiara, como una voz detrás de sus oídos. La palabra entonces de Dios es nuestra guía. Y debemos llegar al punto en que ya no es, y aprendemos que ya no es seguro confiar en nuestra conciencia como nuestra guía absoluta, sino que la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, son los instrumentos, ¿cierto?, que Dios dejó para ser guiados y poder llevar y tener una conciencia limpia y buena ante el Señor. Eso es lo que Dios dejó. Esa es la forma en que se corrige nuestra conciencia. El punto importante es que la conciencia funciona como una ventana y no como un foco eléctrico. Permite la entrada a la conciencia. La conciencia no es luz, no es la luz. Es una ventana que permite la entrada de la luz al alma. Y la luz es Cristo, la luz es Dios. Cuanto más usted deje entrar la luz de Cristo a su alma, mejor conciencia va a tener. Una más perfecta conciencia delante del Señor. La va a tener más limpia y la va a poder administrar de mejor forma. Quien haya contaminado o endurecido su conciencia es como un barco sin brújula. Va a estar perdido. No va a saber qué hacer. No tiene dirección. En cambio nosotros tenemos dirección, tenemos un sentido. Gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo que nos guía y nos dirige. Agradezcamos a Dios porque nos ha provisto de una conciencia iluminada. La ha provisto de una conciencia vivificada que puede construirse, ¿sabe?, mediante la palabra de Dios y bajo la dirección y bajo la voz del Espíritu Santo. Agradezca a Dios, si no estaría perdido, haciendo lo que usted cree que es bueno y realmente es malo ante los ojos de Dios. Porque si aún lucha ya como creyente, imagínense cómo sería inconverso. Agradezcale a Dios, porque posee una conciencia sana y funcional.
cuando la base de nuestra conciencia es la palabra de Dios y está guiada por el Espíritu Santo, podemos confiar en que Dios le usará para comunicarnos su voluntad y para que administremos nuestra vida para honra y gloria de Dios. Entonces, si dejamos a la palabra de Dios y al Espíritu Santo guiar nuestra vida, guiar esa voz de la conciencia, vamos a administrar nuestra vida de buena forma. Es la forma en que glorifiquemos a Dios. Es la forma en que le honremos a Dios. Porque esa conciencia que me dice, haz esto, no hagas esto, va a estar influenciada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No por Satanás. No por mi carne. Entonces, la conciencia entonces puede inducir un diálogo interior, ¿cierto? Uno tiene ahí una lucha interior, una vocecita que le habla, y el mundo lo grafica como un ángel bueno, un ángel malo, ¿cierto? Hablándoles ambos a cada oído, ¿cierto? Pero más a menudo también se hace presente por medio de nuestras emociones. Y fíjese en ese sentido, yo aún creo esto y antes de escribirlo lo meditaba. La conciencia también se ve reflejada en nuestras emociones. Porque cuando tenemos mala conciencia, ¿qué pasa? Nos sentimos angustiados, perturbados o tristes, de alguna forma con alguna sensación o emoción desagradable. Pero cuando tenemos buena conciencia, ¿cómo nos sentimos? Gozosos, felices, seguros. Entonces, trabajan también en conjunto, se afectan una de la otra. Está presente en nuestras emociones. La conciencia es un sistema integrado de alerta que nos indica cuando algo que hemos hecho está mal. La conciencia es a nuestra alma lo que los sensores del dolor son a nuestro cuerpo, como vimos en el ejemplo de la lepra. Entonces la conciencia es un sensor, es una alarma, como los sensores del dolor al cuerpo. ¿Dónde están esas notas? Leía también otra historia y otro documento cuando estudiaba de una entrevista del 2004 del entonces candidato al Senado Barack Obama, y tuvo una entrevista con una periodista de religión y le hizo una pregunta importante que parece básica para el creyente, pero es profunda igual, y le dijo: ¿qué es el pecado para usted? ¿Qué es el pecado? Y él respondió, y fíjese en esta declaración, él respondió: estar fuera de alineación con mis valores. Estar fuera de alineación o desalineado con mis valores. Eso es el pecado. ¿Se fijan? Estar fuera de alineación con mis valores. ¿Por qué está mal esa declaración? ¿Ah? A un criterio personal. ¿Por qué está mal esa declaración? ¿Por qué está mal? Son diferentes. ¿Pero qué es el pecado entonces? ¿Estar fuera de alineación con quién? ¿Con Dios? Entonces esta declaración, ¿cierto?, tiene una cantidad grande de errores, pero tiene una pequeña pizca de verdad si queremos buscarle, ¿cierto?, la interpretación de lo que él quiso decir. Lo que él describía como estar fuera de alineación con mis valores es lo que podríamos llamar violar mi conciencia. ¿Me entiende? Si quisiésemos buscarle algo que él dijo positivo, podríamos decir lo que él quería decir era que yo violaba mi conciencia, la que me acusaba que no debía hacer esto. ¿Me entiende? Tal vez quiso decir eso, tal vez no. Pero violar nuestra conciencia es un pecado. Pero lo que lo hace pecado no es simplemente estar fuera de alineación con mis planes, sino elegir nuestra voluntad por sobre la voluntad de Dios. Por tanto, nuestra conciencia es confiable solamente cuando nos lleva a elegir
dentro de la voluntad de Dios. Es pecado cuando nuestra conciencia está mal informada, hermano mío. Es pecado cuando su conciencia está mal informada. ¿Y sabe por qué está mal informada su conciencia? Porque soy negligente en el estudio de la palabra de Dios. Y no sé a lo que Dios llama bueno y a lo que Dios llama malo. Por eso no es confiable, ¿cierto?, tener la conciencia como la norma absoluta. La conciencia tiene que estar influenciada por la palabra de Dios y la voz del Espíritu Santo. En medio de eso, la conciencia no puede ser nuestra autoridad ética final, ya que es variable y falible. Nuestra conciencia siempre tratará de cuestionar lo que Dios claramente ha dicho en su palabra. Siempre. Tal vez usted está cuestionando hoy, no sé, lo que Dios dice en su palabra, pero yo le he leído versículos. Mucha gente dice, no puedo creer que Dios haga esto. No puedo creer que diga que Dios hace esto otro. Cuando la palabra dice claramente que Dios hace esto, hizo esto y hará esto con la gente que peca. No, es que Dios no es así. ¿De dónde inventa eso? De su propia conciencia. ¿Por quién está gobernada su conciencia? ¿Por Dios? Por lo mismo mucha gente desacredita la palabra de Dios. No a Dios. Desacredita la palabra de Dios. Estas declaraciones están apelando a su conciencia, porque no les es favorable lo que la palabra de Dios dice. No les conviene, ¿cierto? No es aceptable para uno mismo. Por eso dicen, no, es que no puedo creer esto, porque Dios es así, Dios es amor. La conciencia de una persona puede hacer que ella cuestione una interpretación de las Escrituras. Pero nuestra conciencia nunca podrá juzgar a un Dios santo y aún a su palabra que también es santa. Cuando nos encontramos pensando, ¿dijo Dios realmente esto? Cuando la palabra de Dios claramente dice lo que dijo, entonces, ¿sabe? Podemos saber, como dice Génesis 3:1, quién está hablando en nuestra vida. ¿Está hablando la serpiente o está hablando Dios? Cuando usted sabe que Dios dijo algo y usted piensa, ¿pero realmente será así? Usted puede ya ir identificando si está hablando de la serpiente, engañándole con su astucia, o le está hablando Dios. Es por eso, hermanos míos, que debemos proteger nuestra conciencia y mantenerla en buenas condiciones. Debemos estudiar su palabra todos los días. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos convenza de pecado y que nos guíe en la justicia y que nos recuerde el juicio del cual somos salvos por nuestra unión con Cristo Jesús. Porque eso es lo que hace el Espíritu, nos convence. Es entonces que nuestra conciencia puede cumplir su fin, cuando está dirigida por el Espíritu Santo, influenciada, guiada por el Espíritu Santo, cuando está nutrida de la palabra de Dios. Es entonces cuando podemos escuchar la voz de nuestra conciencia. Y decir, esto es lo que Dios quiere. Esto es lo correcto. Vamos a ser buenos mayordomos, ¿cierto? Como Él, que es lo que Él espera que seamos. La Biblia menciona varios tipos de conciencia. ¿Ya escribieron esto? ¿Sí? ¿Ana Cecilia me da permiso? ¿No? ¿Ana Virginia? ¿Mala Karina? ¿Quién más me reta siempre? ¿Qué pasa? Faltaba Génesis 3. Faltaba un detalle, ¿eh? Génesis 3. Génesis 3. Pero ya lo dije, ya, pues ya lo nombré. Sí. Ahí está, Génesis 3. La Biblia menciona varios tipos de conciencia. Díganme una conciencia que la Biblia menciona. ¿Cuánto conoce la palabra? Uno, bien, uno nomás. Dígame otro tipo de conciencia. Limpia conciencia. Limpia conciencia, 2. Ya, no participen más, ¿ya? Otra conciencia. No.
otra conciencia. La Biblia menciona 5 conciencias, por lo menos. 5, hermano, 5. 5 conciencias y no se sabe una. Mala conciencia, le soplaron allá atrás. Mala conciencia, te damos 3. Vamos, vamos, que se puede. Cauterizada, mala, limpia. Ya, no sople más atrás, hermano. Hermano Andrés no puede porque he visto el documento. No puede decir nada. No. Puede ser un sinónimo, pero no es la palabra. Débil conciencia. ¿Llevamos 4? Iremos en Hechos 24.1, ¿no? ¿Ah? No, que yo sepa. No, que yo sepa. No, tampoco que yo sepa, no sé dónde la saca esa. En Corintios 4:2. Ah, mira, a ver, vamos a ver Corintios 4.2. Yo tenía 5, hoy voy a tener una más. Corintios, ¿primera de Corintios? Segunda de Corintios, ¿qué dice? Antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos conciencia humana delante de Dios. Segunda de Corintios Sí, 4, dice a toda conciencia humana. recomendándonos a toda conciencia humana delante. Sí, sí, pero ahí la conciencia humana es la que yo dije al principio de que todos tenemos una conciencia, pero no una característica, cierto, puntual de un tipo de conciencia. Está bueno ahí para afirmar lo que hemos dicho en un principio, que todo humano tiene una conciencia. Está bueno, se nos ha visto ese texto. Se nota que lo buscó en los buscadores de la aplicación. Obviamente, no lo conoceré yo. Hay que hacerlo todo. Hay que tener un día. ¿Dijeron buena conciencia? No, pues no han dicho eso. Buena conciencia. ¿Cuándo? No dijo mala. Dijo mala conciencia. Mala conciencia. Limpia. Ah, habían encontrado uno ahí. No, pero dice. Conciencia pura. Conciencia. Ah, está esa. En 2 Corintios 1:12. Ya, y ese también es un sinónimo a la buena y a la limpia conciencia. Es deber servir a Dios con una conciencia pura. Sí, también es una. Las juntamos con la buena y limpia conciencia que vamos a estudiar también. Conciencia pura. Pero es diferente a las otras que cauterizada. Ah, no, le falta una. Conciencia moral. No, le falta otra, perdón, no me equivoqué. No, le falta otra. Son 6, perdón, yo estoy. Es que he hecho 5. Me falta la sexta. Ahí dijimos, mala, cauterizada, débil, buena, limpia, y me falta una, perdón. Sucia, ¿quién dijo sucia? Ya, ¿y por qué dijo sucia? Ya, pero búsquemelo en la Biblia donde está la conciencia sucia, no por cachativa. ¿Por qué está? Si la ayuda está. No se llama sucia, tiene otra palabra. ¿Se la saben a ver? No. ¿Ah? Corrompida. Esa es la conciencia. 6, perdón, yo he dicho 5. 6 entonces vamos a ver en estas semanas de qué tipo de conciencia hay. Para que vean, hay que ejercitar, hay que aprender. ¿Cuál conciencia tengo yo? La mala, la buena, la limpia, la corrompida, la cauterizada, la débil. Porque sabes, puedes tener una de esas, hermano. La inexistente. ¿Cuál es? La inconsciencia. Bueno, sí, está en la cauterizada, vamos a aprender por qué. Ahí ya es inconsciente. Pero es interesante, hermano mío. Vamos a ver entonces. Yo pensé que me iba a demorar más en la otra, pero no quería empezar con los tipos de conciencia, pero falta mucho tiempo para terminar el culto. Vamos a hablar la primera de las conciencias. Una conciencia mala.
Y con Biblia vamos a mostrar los tipos de conciencia. Hebreos 10:22. Una conciencia mala. Esa la dijo mi hermano Jorge, ¿cierto? Hebreos 10:22. Si tienen que preparar algo los jóvenes, ya pueden hacerlo, porque hoy día vamos a terminar un poquito más temprano por las reuniones que hay. Hebreos 10:22. Por favor, hermana. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Purificados los corazones de mala conciencia. Hay una conciencia que no es buena. Dice que es una conciencia mala. Está en las Escrituras. Mala conciencia. Ya no solamente se trata de acciones malas que realice la persona, sino que su ser interior maquina todo con maldad, sin ver cierto el daño aún que se causa a sí mismo y en otros por la maldad que hay en su corazón. Muchos de estas personas van por la vida convencidos de que su conducta es la más correcta y no se dan cuenta del tremendo mal que están causando. Cuando nos habla de mala conciencia, nos referimos a esos corazones que no están conscientes de una culpa expiada, limpiada, quitada por el Señor Jesucristo. De eso hablamos. Tanto los corazones como los cuerpos son purificados. Las purificaciones, ¿cierto? En Israel, las purificaciones legales eran con víctimas de animales, aún con agua también, y solo podían purificar la carne. Dice Hebreos 9:19, mire, Hebreos 9:19. Hebreos 9:19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo. Entonces las purificaciones en Israel se utilizaba, ¿cierto?, animales y agua y otras cosas más, pero solamente purificaban lo externo, no lo interior. No podían purificar el alma y obviamente su conciencia, su mala conciencia. En Hebreos 9, verso 9, mire lo que dice. Hebreos 9, verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica ese culto. ¿Podían limpiarlo interiormente? No podían limpiarlo interiormente, solamente exteriormente. El pacto mosaico, ¿cierto?, solamente cubría los pecados por ignorancia, pero no los premeditados o la naturaleza pecaminosa de todas las personas. En otras palabras, el antiguo sistema tenía algunas carencias, puesto que no reconciliaba completamente al pueblo con Dios. Alguien se puede estar entonces preguntando quizás cuál es el remedio para librarse de una mala conciencia y tener una buena conciencia que glorifique a Dios. La respuesta está ¿en qué? En la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo, como describe Hebreos 9:14. ¿Qué dice Hebreos 9:14? Mire la escritura. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Es la única que puede limpiar completamente un ser, a una persona, exterior e interiormente. Es el único. Es nuestro Señor Jesucristo, morir en la cruz. Entregó ese perdón absoluto. Nos reconcilió con el Padre. Eternamente tenemos, ¿cierto?, la vida que Él nos da. Por eso entonces lo que hemos sido limpiados, podemos acercarnos a Dios con confianza. ¿Cierto? Dice, acerquémonos al trono de la gracia, ¿cierto?, con confianza, para el oportuno socorro, ¿cierto? Todo eso que dice. Porque tenemos una conciencia y un cuerpo que ha sido limpiado por Cristo. Eso dice Juan también.
La sangre de Cristo purifica los corazones y la conciencia. La humanidad sin Dios, sin Cristo, lamentablemente para su pesar, tiene una conciencia mala. No tiene una conciencia que ha sido limpiada. Su corazón es malo, de continuo al mal, como dice. Los pensamientos eran ciertos de continuo al mal. Y contrario a hacer el bien según Dios expresa en su palabra. Naturalmente el hombre es así, hasta que tiene un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y cambia, cierto, por medio de la sangre de Cristo, cambia su corazón, cambia su conciencia, cambia su alma. Debería cambiar. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, cuando hablemos de la buena o limpia conciencia, vamos a poder profundizar más sobre este punto. Pero para que entendamos, la mala conciencia solamente está en aquellos que no han sido limpiados, que no han sido regenerados, que no han nacido de nuevo, ¿cierto? Los incrédulos tienen una conciencia mala. Alguien que se dice llamar hijo de Dios no puede tener esta conciencia. No puede actuar ni interior ni exteriormente con este tipo de maldad. La segunda conciencia, vamos a ir rápidamente en estas. No sé si hay alguna duda. ¿Está clarito como el agua? ¿Sí? ¿Anotaron todo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Una conciencia... pasa el tiro, ¿no? Todo. Ya. Una conciencia corrompida. Esa es la que costó que... Una conciencia corrompida. ¿Hay escritura para esto? Te escuché. ¿Hay escritura para esto? Sí, hay escritura para esto. Tito 1:15. ¿Qué dice? ¿Dónde está inventando? No estoy inventando, están en la Biblia. Solamente hay que entenderlas. Tito 1:15. ¿Qué dice Tito 1:15? Tito 1:15, ¿qué dice? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Gracias, hermano. El diccionario, cierto, define la palabra corrupto o corrompido como algo que está dañado, perverso o incluso torcido. Ha dejado, cierto, su línea, su pureza. Pablo indica que algunas personas tienen una conciencia que puede ser definida por estas tres características. O sea, una conciencia que está dañada, una conciencia que es perversa, una conciencia que está torcida. En estos versículos Pablo se refiere a conductas y enseñanzas erróneas de falsos maestros, ¿ya? Hablaban de ciertos alimentos y prácticas como inmundas, cuando en realidad sus mentes eran las corrompidas e incrédulas. Como los creyentes cretenses habían depositado su confianza en Jesús, ¿cierto? Centrando sus pensamientos en Él, el Espíritu de Dios les otorgaría poder para vivir con pureza. Jesús enseñó el mismo principio en Mateo 15, verso 11. ¿Qué dice Mateo 15, verso 11? Gracias. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Te fijas? Estaban dando falsas enseñanzas, que ciertos alimentos no podían ser digeridos porque eran inmundos. Ciertas prácticas eran prácticas de hombres, no establecidas por el Señor. Y es lo que dice Mateo 15, 11. Los objetos físicos o las prácticas externas no contaminan a una persona. Pero una mente centrada en el mal sí corrompe a una persona completamente. Aunque los creyentes actuales no se preocupan de estas observancias de rituales antiguos, ¿cierto? O judíos, el principio aún está para ser aplicado en nuestras vidas y debemos tener cuidado de qué escuchamos, de qué seguimos y con nuestras conciencias si la estamos pervirtiendo o no. Debemos tener cuidado. Debemos ocuparnos de renovar nuestra mente y poner nuestra atención en Jesús en lugar de observar una lista de normas que no tienen apoyo bíblico. Debemos tener cuidado en ese sentido, hermanos míos. El peligro de este tipo de conciencia es evidente.
nos puede llevar a un grado de insensibilidad total, ¿cierto? Y absoluto en el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas y una grave confusión y capacidad del discernimiento sobre el bien y el mal. Cuando nos dejamos guiar por conciencias corruptas, vamos a ir, ¿cierto?, dañando lo que Dios ha formado en nuestras vidas por medio de su palabra. Vamos a ser engañados, vamos a ser corrompidos, y vamos a llamar a lo que Dios llamó bueno, lo vamos a llamar malo, por seguir la conciencia, ¿cierto?, de una persona perversa, de una persona que es dirigida por Satanás. Entonces debemos tener cuidado con nuestras conciencias. La conciencia corrupta no aparece de la noche a la mañana, ¿cierto? Creo que es un proceso acumulativo. Es la consecuencia natural de permitir en nuestras vidas una conciencia cauterizada, que la vamos a ver pronto. Vamos perdiendo paulatinamente la sensibilidad y al final ya no hay receptividad de la voz de Dios. Por lo mismo Pablo habla acerca de la necesidad de desarrollar algo que no es natural en el hombre, una conciencia limpia. No es eso natural. Dios lo ha dejado ahí para que la podamos hacer. Por eso es importante desarrollar una conciencia limpia, para no corromper lo que Dios ha limpiado. Ese es el mejor antídoto frente a una conciencia corrupta y cauterizada. ¿Qué posibles, hermano? Exhórtate hoy a tu vida. ¿Qué posibles evidencias hay hoy en tu vida de una conciencia corrupta? ¿Qué estás viviendo, siguiendo, haciendo que Dios no ha dicho como bueno de hacer? Examínate hoy en tu vida. ¿Qué vas a hacer con ello? Cuidado, hermano mío, si en tu corazón estás llamando lo bueno malo y viceversa. Cuando dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del gusto? El sabor del pecado, lo amargo, ¿cierto? Dirija sus pensamientos a Dios y su palabra. Dirija sus pensamientos a Dios y a su palabra. Y descubrirá la bondad de Dios cada vez más. La buena conciencia que Dios quiere de sus hijos cada vez más estará dentro de sí. Aún en este mundo malo, aún con las influencias malas de este mundo, usted podrá tener una conciencia limpia, una buena conciencia delante de Dios. Si usted se dispone cada día a meditar en su palabra, a instruirse en su palabra y a ser dirigido por el Espíritu Santo, usted no tendrá una mala conciencia ni una conciencia corrompida. Usted tendrá una conciencia limpia y buena delante de Dios. Entonces llene su mente con lo que es bueno. Llénelo con su mente, su corazón con lo que es bueno. Y va a quedar, ¿sabe?, muy poco espacio para lo malo. Llene su mente con lo que es bueno. ¿Por qué no tenemos una... No sé cuánto es la capacidad humana, pero no tenemos la capacidad de Dios ilimitada para retener cosas. No tenemos algunas cosas. Entonces llénelo de esas cosas que sean buenas. Y lo malo, deséchelo, ¿cierto? Vaya olvidándolo. Déjelo atrás. Y piense cosas buenas cada instante para que tenga una limpia conciencia delante del Señor. Bien, vamos a quedar hasta aquí en esta mañana. Luego veremos los otros tipos de conciencia. ¿Cuántos quedan? 4 más. Conciencia mala y conciencia corrompida vimos en esta mañana entonces.